Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, por Dios, mi cascabel te extrañaba, corazón, de verdad. ¿Cómo has estado, mi querido Géminis? Espero que estés bien, ¿vale? Recuerda que yo te quiero venenosa, no te quiero ahí prácticamente, yo que sé, estirada como una lagarta ahí, cariño, tomando el sol. No, te quiero venenosa, te quiero venenoso, mi querido Géminis. Porque yo he estado viendo los comentarios y muchos de vosotros lo están pasando mal, Géminis. Y esto no me gusta, ¿vale? Te necesito venenosa, activa y activo. Tengo un poco de frío. Había salido con camisa solamente, cariño, y me dio un poquito de frío y me he tenido que poner el poncho de Perú, cariño. ¿Es esto? Muy bien, a ver si se escucha bien. Géminis, recuerda que es una lectura bonus, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a papá Dios y al universo. Tenga mucho cuidado con las estafas. Hay perfiles que se están haciendo pasar por mí, clonaditos, ¿vale? Pero si vosotros se dan cuenta, cuando sale lo que es el arroba, el mío es arroba tarot, las cartas no mienten junto. No lleva ni número, ni S, ni J, nada. Ellos sí. O si tú entras lo que es en el perfil de ellos, te darás cuenta, cariño, que no tiene ningún tipo de suscriptores, mi querido Géminis, ¿vale? No te pierdas todos los viernes a las 10 de la noche, hora de España. Tenemos lo que es la hora de la reflexión, corazón. Empezamos, cariño. Vamos a ver qué me dicen los ángeles para ustedes. El tarot de los ángeles, Géminis. Recuerda que es una lectura bonus. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. El resto déjalo a papá Dios y al universo. 4 de agua. Perder una ocasión, insatisfacción o aburrimiento. Abre los ojos y procura localizar nuevas oportunidades, mi querido Géminis. Corazón, ¿tú has escuchado esa frase que dice, si una puerta se cierra, otra se abre? Entonces, si tú en estos momentos, Géminis, por X motivos, porque somos seres humanos, y a lo mejor de repente el eclipse te ha afectado, corazón, ya sé que estás un poquito loco y loca, cariño, pero no tanto, ¿vale? Y dice Richard, voy a tirar todo a la basura, ya no quiero saber nada de los hombres, ni de las mujeres. ¿Qué te pasa, cariño? ¿Por qué dices esto? Carne es carne, Géminis. Ya no quiero saber de la familia, ya no quiero saber de nada. ¿Vale? Siento como que mi mundo ya está perdido, Géminis. Es que de verdad, si tuviera la chancla aquí, sinceramente la chancla llega volando donde tú estás. Géminis, no seas pesimista, ¿vale? No seas una persona que ya prácticamente tira la toalla. No te rindas, cariño. Tienes que quemar el último cartucho. Como dijo, es mi compatriota, no me acuerdo. Creo que era Simón Bolívar. ¿Vale? Lucharé hasta quemar lo que es el último cartucho, cariño. Arriba, arriba, arriba el Perú y su enseña gloriosa e inmortal. Llevaba en alto siempre la bandera nacional. Ay, por Dios, Perú, cariño. Entonces, corazón, no te rindas, cariño. Un mal momento, una entrevista mala o una cucaracha negativa puede llegar a nuestras vidas. Pero esto no quiere decir que siempre va a ser así, cariño. Lo que tú tienes que hacer, corazón, ahora es cuando tú tienes que demostrar de qué palo estás hecho, cariño. Tu veneno no va a ser por las puras, corazón. Ahora tú tienes que prácticamente sacar toda la fuerza que tienes dentro y demostrarles, corazón, a esas cucarachas que no te quieren ver avanzar, de que contigo no pueden, de que aquí la reina del jacal, de que aquí, cariño, prácticamente la patrona, la dueña o el dueño, eres tú. Entonces, corazón, la única manera que tú te arrodilles, corazón, es para que recibas una corona, no para que supliques a los demás. Tú no has nacido para eso, Géminis. No. Métete eso en la cabeza, mi cascabel. Vamos a continuar. Vamos a ver, mi querido Géminis, ¿qué me quieren decir el cuenco de cuarzo? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a papá Dios y al universo. Empezamos, corazón.
Muy bien, mi querido Géminis. ¿Tú has visto esa película? Yo sí lo vi, ¿vale? Los Juegos del Hambre, cariño, cuando la protagonista está con un vestido y luego para sorpresa ese vestido se pone en llamas, cariño, como si fuera lo que es el ave fénix, Géminis. Pues he visto así. He visto como que tu cuerpo está lo que es en llamas, no porque te vayas al infierno, no corazón, ¿vale? Todavía no, sino porque es como que te va a llegar ideas, te va a llegar posiblemente esa fuerza que tú necesitas, o tú te vas a recuperar, cariño. Va a haber como un chute de energía en la cual tú dices, me como el mundo, Richa, porque me como el mundo. Yo voy a poder con esto, yo voy a resolver esto. Y noto, Géminis, noto sinceramente y me das miedo sinceramente, como que por esta semana vas a perder un poco la diplomacia. Y mira que yo soy la persona número uno que te dice, Richard, vale, yo también tengo la lengua larga. Géminis, controla tu lengua. Géminis, controla tu lengua. Porque a veces te falta la diplomacia, guapa. A veces te falta, ¿vale? Pero en esta semana, Géminis, siento que tienes que soltar tu veneno. No te lo guardes. No te lo guardes, cariño. Si hay algo que te molesta, díselo. Hey tú, sapo. Horroroso, horrorosa. ¿Qué tienes tú? Díselo así, cariño. Si hay algo que tienes que decir, díselo. ¿Vale? Porque es muy importante que en estos momentos, corazón, tú marques tu territorio. Es muy importante que ellos entiendan que no se han topado, corazón, yo que sé, con la chica inocente, con el chico inocente, iluso, ilusa, que no conoce de la vida. Lo que pasa, cariño, que no te conoce a ti. Tienes que marcar tu territorio, cariño. Es esto. Por eso, en esta semana, mi querido Géminis, deja a un lado la diplomacia. Yo te libero, cariño. Yo te libero. Si tienes que decirle sus 4 verdades a esa lagarta o a ese lagarto, se lo dices. Deja a un lado la diplomacia. Sí, en esta semana, cariño, te doy carta blanca. En esta semana, mi querido Géminis, ¿vale? Porque siento que tienes que hacerle saber a esta persona que contigo nadie se mete, cariño. Tienes que dejarlo claro, de verdad. Yo sé, Géminis, que cuando nadie se mete contigo, tú estás enroscadita, cariño, como una víbora, descansando y con la lengüita así, inocente, hasta das ternura, cariño. Te llevaría, yo que sé, como mascota. Estás así, sacando la lengüita, cariño. Te ves hasta tierna. A pesar que eres venenosa o venenoso, te ves hasta tierno, cariño. Pero si te provocan, es normal que salgas a la defensiva, mi querido Géminis. Es normal. Pero tú no eres mala persona. Tú no estás buscando guerra. Tú no estás buscando guerra. Tú necesitas paz, tranquilidad. Pero si te provocan, cariño, hasta yo me defiendo. ¿Vale, corazón? Vamos a ver carta guía, carta consejo con el tarot Z, cariño. Uy, de verdad, te noto irreconocible. No eres tú, soy yo. A ver, ¿qué me dices? Me sale lo que es la carta de la justicia, el karma, Géminis, el karma, cariño. Esos ojitos de caramelo que un día se lo comerán los gusanos, corazón. Estás viendo o lo vas a ver que ellos van a pagar karma o que simplemente, corazón, todo cae por su propio peso, cariño, o que la justicia va a estar lo que es a tu favor, mi querido Géminis. Qué bueno, corazón. Qué bueno, de verdad. ¿Sabes qué siento, Géminis? Siento que tú te mereces una oportunidad en cualquier aspecto de tu vida. Puede ser trabajo, puede ser amor, puede ser compañía, lo que tú quieras, cariño, lo que a ti te haga feliz. Es esto. Al fin y al cabo, corazón, hagas bien o hagas mal, siempre te van a estar criticando. Lamentablemente, mi querido Géminis, te has ganado una fama de bruja o de brujo, es esto, pero no eres así. Es que no eres así, cariño. Cuando dicen Géminis, uy, no, ¿por qué estás con un Géminis? Tienen doble cara.
tienen doble personalidad. Y es así, es cierto, cariño. Es cierto que a veces eres hipócrita, es cierto, ¿vale? Pero cariño, tú eres así con las personas que se lo merecen. Cuando una persona realmente es leal, tú vas a ser leal, cariño. Vas a ser muy leal con esa persona. Entonces, corazón, tienen que conocerte. Al menos, pues bueno, al menos di, bueno, al menos mi signo reconoce de que puedo ser doble cara, cuando en realidad, mi querido Géminis, todos los signos a veces son hipócritas, ¿vale? Las cosas como son. Todos somos en algún momento hipócritas. Todos en algún momento nos mordemos la lengua, porque nos conviene, cariño. Así es, pero bueno, a ti te han hecho esa fama, guapa, guapo, te han hecho esa fama, pues tendrás que apechugar, ¿no? Tendrás que aguantar. ¿Qué vamos a hacer, cariño? ¿Qué vamos a hacer? A ver, vamos a ver qué te dice el oráculo, que Dios y el universo me ayude. Por eso que te he dicho, Géminis, esta semana suelta veneno. Esta semana suelta veneno, corazón. Ya está. Por Dios, menudos sapos. ¿Qué piensan? ¿No saben con quién se han metido? Dice, tradición. Vale, mi querido Géminis. Si te das cuenta que hay un personaje vestido de rojo, parece un papa, y al costado hay un conejito, cariño. Tierno el conejito, vale. Siento, mi querido Géminis, cuando te dice tradición, aunque quizá de repente la gente piensa que tú eres mujer de mundo, hombre de mundo, corazón, que no te gusta el compromiso, no te gusta la familia, no es así. Es todo lo contrario, cariño. Yo siento, mi querido Géminis, que muchos de ustedes quieren, tanto para ti como también para los tuyos, una familia formal, una familia tradicional. ¿Te gusta comer en la mesa con los tuyos, Géminis? ¿Te gusta estar en la unión con los tuyos? ¿Te gustaría de repente que tus hijos lleguen lo que es en un altar en la iglesia de San Patricio? Algún día me casaré ahí, cariño. ¿Te gusta, cariño, yo que sé, que la familia esté unida, que los hermanos estén ahí unidos? ¿Te gusta lo tradicional? Pareces italiano, italiana, cariño. Y pareces latino, sinceramente, ¿vale? Porque así somos los latinos, somos muy tradicionales, cariño. Aunque de repente digan que no los comemos todo, bueno, también, ¿no? Nos los comemos todo, cariño. Pero cuando tenemos que ya asentar la cabeza, asentamos la cabeza, ¿vale? Somos muy tradicionales nosotros. Muy bien. Entonces, mi querido Géminis, a lo mejor tú estás buscando que una persona te demuestre realmente que quiere algo serio contigo y que no está buscando lo que es una aventura. A lo mejor tú, cariño, quieres que tus hijos se centren y que no estén quizás comiendo por aquí, comiendo por allá, porque ahora la juventud, cariño, tela marinera, sinceramente. Entonces, tú estás buscando esto. O cada vez que a lo mejor estás con una persona, te gustaría quizás tener esa experiencia porque en tu imagen está cuando tus padres estaban juntos, cuando se hacían cariños, cuando se acompañaban, o de repente te pones a ver, yo qué sé, las novelas turcas, cariño, o La Rosa de Guadalupe, y te gustaría tener ese tipo de imagen, de ejemplo para ti. Tú quieres lo mejor para tu familia, cariño. Tú quieres estar bien con papá Dios, sinceramente. También es esto, la cual me gusta, Géminis, la cual me gusta. Y tú estás luchando por esto. Me encanta. ¿Ves por qué yo digo, Géminis, que la gente tiene un concepto muy, muy erróneo hacia ustedes? Piensan que eres lo peor, cariño. Piensa en esto. Vamos a sacar más cartas, corazón. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Me sale la carta, cariño, dice el Aigón, pero también sale lo que es la carta de la rueda, corazón, del infinito. Vale. Siento, mi querido Géminis, que muchos de ustedes, en estos momentos, es como que a veces te pasa, no digo siempre, ¿vale? Como que tú abrieras el baúl de los recuerdos.
A lo mejor en esta semana algo te transporta a lo que es en el pasado, no porque tú quieras volver con el pasado, no. Simplemente porque te recuerda. Recuerda que también salió lo que es la tradición. ¿Qué será de Pepe Lucho, mi primer amor? ¿Qué será de la Lupe? ¿Será feliz? O de repente cuando ves su foto, cariño, dices, pues yo qué sé. Ay, Dios mío, cómo han pasado los años. Y pensar que este hombre era guapísimo y ahora no lo conozco. Está irreconocible. Pensar que ella tenía esa cinturita de avispa y ahora parece que yo qué sé, cariño, en vez de cintura son sus caderas, cariño. Entonces, es como que tú abres el baúl de los recuerdos, pero dentro de ese recuerdo te entra como una pequeña nostalgia, cariño, vale. Entonces, mi querido Géminis, ¿qué te está diciendo esta carta? El tiempo no espera, Géminis, ni a ti ni a mí. El tiempo sigue su curso y la vida es corta, lamentablemente. Aunque parezca larga, si hay mucha gente que a lo mejor tiene esa dicha de vivir 80, 90 o 100 años en condiciones, el tiempo es corto, Géminis. Entonces, ¿qué te está diciendo, Géminis? Quédate con lo vivido, quédate con los recuerdos maravillosos, pero vive un poco más, Géminis. Si quieres comerte un helado, cómete un helado, no en exceso, ¿vale? Pero cómete un helado. Si quieres irte de vacaciones, vete de vacaciones. Si ese día no quieres trabajar y te lo puedes permitir, cariño, yo qué sé, y estar solamente tumbada y tumbado en tu cama, duerme, mi querido Géminis. Pero disfruta de la simplicidad de la vida, cariño. Si ese día me dice Richard, sinceramente, no debería darme este lujo, pero bueno, Dios proveerá. Cuando uno tiene a Dios en su corazón, cariño, Dios va a proveer. Dios te va a ayudar. Richard, quiero hacer yo que sea un chanchito asado, pero está caro la carne, Richard. Pero ¿cómo me gustaría dar ese gusto a mi familia? Hazlo pues, cariño. Y mañana pues comerás frijoles, ya está, cariño, pero te has dado ese gusto. Te has dado ese gusto, mi querido Géminis. Me están diciendo, Géminis, vive tu presente, vive el instante, sonríe, no te agobies, no te compliques, no vivas amargado y amargada, porque lo que te vas a llevar, cariño, son tus experiencias y tus momentos. ¿Qué vas a decir cuando llegues a Papá Dios? A ver, Géminis, veo que eras una persona que sí, creías mucho en mí, exacto, tu fe ha sido muy grande, pero siempre has estado renegando, siempre has estado en casa metida, siempre has estado como peleando con los demás para que cambie. Pero te pregunto, mi cascabel, ¿has hecho algo por tu vida? No, porque no tenía tiempo. Ah, no tenías tiempo. Pero recuerda que tu tiempo es tuyo, Géminis. ¿Por qué dices que tú no tenías tiempo? Entonces, ¿qué quieres que haga, Géminis? Bueno, no sé, papá Dios, ya se me acabó mi tiempo, entrar al cielo. No, tú no vas a entrar al cielo, Géminis. Vas a volver a reencarnar otra vez y vas a volver a la tierra hasta que aprenda la lección. Ya, pero papá Dios, yo he tenido lo que es una experiencia muy mala en la tierra. Lo siento, vas a volver otra vez. Entonces, volverás otra vez a esta tierra hasta que aprendas cuál es el secreto de vivir, Géminis. ¿Me entiendes o no me entiendes, mi querido Géminis? Entonces, corazón, ¿por qué no eres feliz, cariño? ¿Por qué no tratas de disfrutar con lo poco que tú tienes? ¿Por qué te complicas la vida tanto por los demás? ¿Por qué no te preocupas un poco en ti? Porque aquí, cariño, como yo siempre digo, todo es libre albedrío. Aquí no tiene culpa ni papá Dios, ni la Lupe, ni tu amiga, ni tu amante. No, aquí eres tú. Aquí eres tú. Pero es que lo que pasa, mi querido Géminis, ¿por qué llego a este punto? Porque muchas veces, a lo mejor, te entra la nostalgia y lloras. A lo mejor de repente te miras tu físico y te pones mal. A todos nos pasa. A mí me pasa también, Géminis. A mí, en mi mente, y tengo la fuerza, sinceramente, en mi mente y tengo fuerza,
Me gustaría otra vez cargar los 160 kilos que yo cargaba haciendo sentadilla, cariño. Pero mi cuerpo, lamentablemente, ya no es el mismo. Si levanto 160 kilos como antes, me saldrá otra hernia y tendré que pasar por el quirófano otra vez, ¿vale? Entonces, corazón, no esperes a que tu cuerpo te diga, vale, Géminis, te quieres comer el mundo, pero no puedes, porque ya tus huesos te duelen, porque ya no puedes caminar tan rápido, cariño. Aprovecha tu momento, aprovecha tu tiempo, Géminis, ¿vale? Y no estés culpando a los demás. Aprovecha, sonríe. Sonríe un poquito más. No te lamentes, cariño. Cada persona carga su cruz. Cada persona tiene su historia, sus problemas. Entonces, corazón, ¿por qué no sonríes, mi víbora? ¿Por qué no te levantas hoy día y di, hoy es maravilloso, aunque esté lloviendo, cariño? A mí cuando llueve mucho, sinceramente, así, porque aquí cae, pero a mares cuando llueve, cariño, me pongo mi balada, corazón, me pongo un mandil y me pongo a hacer limpieza y estoy cantando y escuchando música. Estoy disfrutando el día, aunque esté lluvioso. Cuando hace calorcito, cariño, me pongo mis pantalones cortitos, salgo a lo que es en sandalia y me voy a comprar un pequeño helado. Me doy un gustito. No es necesario que tú cojas un avión y te vayas a Dubái o te vayas al Reino Unido o te vayas, yo que sé, cariño, al Caribe, porque no todo el mundo es millonaria y millonario como tú, cariño, ¿vale? No es necesario, pero puedes disfrutar con lo que tú tienes en tu casa. Es esto. A veces dice Richard, siento lo que es el ambiente pesado, Richard, en mi casa. ¿Será que tengo brujería? ¿Te has preguntado alguna vez que ese ambiente pesado lo atraes tú? Porque todo lo que nos pasa, Géminis, nosotros lo atraemos, cariño. Con nuestro miedo, con nuestra inseguridad, con los problemas que hay en casa, etcétera, etcétera. Se vuelve lo que es un círculo vicioso, cariño, que pudo ser hermoso, se vuelve vicioso. Entonces por eso es bueno hacer limpieza de vez en cuando, pero nosotros lo atraemos, mi querido Géminis. Tienes que saber cómo funciona todo, cómo funcionan las energías, cómo funciona la vida. Tienes que aprender, date un tiempo, yo que sé, entra a YouTube, busca información. ¿Cómo funciona la ley de la atracción? ¿Cómo funciona la vida? ¿Cómo puedo hacer para poder ser feliz? ¿Cómo puedo hacer para atraer el dinero? Y no estés todo el día comiéndote la cabeza que si Lupe te hizo brujería, que si tu ex te odia, que si esa persona volverá, que de repente mi mala suerte por culpa de este cucaracha, tu ex pareja, cariño. Ya olvídate de eso ya. Ya olvídate, Géminis. Ya lo has vivido, ya lo has disfrutado, ya has estado amargado y amargada. ¿Por qué quieres seguir arrastrando? ¿Eres masoquista? ¿Te va el dolor? A lo mejor te va el dolor, cariño, porque si es así, corazón, dime dónde vives y te llevo al psiquiatra más cercano, porque estás loca, sinceramente, o estás loco, corazón. Tienes que empezar a soltar. Suelta, Géminis, suelta. Ya no lo hagas porque yo te lo diga, ya no lo hagas por ellos, hazlo por ti. ¿Cuántos años tienes, cariño? Y si eres joven, aprende a vivir de una forma positiva, porque la vida es para reír, para disfrutar, para ser feliz. No para que cuando llegues y abras la puerta de tu casa te tires como una foca en tu cama a llorar. No, no, mi querido Géminis. A veces hay que decirte las cosas como son, cariño, porque yo no quiero que tú te estés lamentando. Eres una persona buena, eres una persona tradicional, eres una persona que ante los ojos de Dios vales oro, cariño. Pero ¿qué estás haciendo con tu vida, Géminis? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Mira, Géminis, cariño. Yo no soy millonario, corazón, y paro así, cabezón. A pesar que estoy enfermo, tengo que trabajar para pagar Hacienda, ¿vale? Es esto. Cariño, pero tú me sigues.
¿Cuántas veces he ido a Perú en este año? Me he ido 3 veces a Perú, cariño. Con 2, ya sabes qué. 3 veces a Perú. Y he disfrutado cada día. He dormido también cada día en Perú, cariño. Me he dado ese gusto, sinceramente. Tranquilamente, con ese dinero que he gastado, en esos 3 viajes, cariño, pues yo qué sé, me hubiera comprado una moto, cariño. Me encantan las motos. Alguna vez conducí, ahora no conduzco, ¿vale? O me hubiera comprado, yo qué sé, otro juego de cámaras más profesionales. Yo qué sé, cariño. O vamos a suponer, hubiera remodelado el salón. Sinceramente, lo hubiera hecho. Pero yo hago cosas que me hacen feliz. Feliz. ¿Por qué, cariño? Porque el día que partamos de esta tierra, no te vas a llevar nada de lo que ves aquí. Nada. Con esto no te digo que vivas en una cueva. No, hay que vivir dignamente. Pero tampoco, corazón, te esclavices. Géminis. ¿Vale? Disfruta. Vamos a sacar una carta más. A ver. Dice, la carta del mago, cariño. Ahora o nunca. Ahora o nunca. Porque el mago, cariño, es una carta que lo puede todo. Si tú en estos momentos tienes problemas, si tú en estos momentos, cariño, las cosas no te están saliendo como tú deseabas, ahora es cuando tú puedes solucionar todo esto. Ahora es cuando tú puedes tener trabajo, dinero, un cambio, el amor, cariño, etcétera, etcétera. Porque tienes el mago. Es como que te estuviera cayendo, cariño, polvo de oro en tu cuerpo. Es como que el Espíritu Santo estuviera aquí y dice, voy a bendecir a Géminis. Tienes el mago, cariño. El mago es una carta que te dice, Géminis, corazón. Imagínate que tú eres una gran anaconda, así, una gran anaconda, cariño. Y con esa bocota te lo comes todo, cariño. ¿Por qué? Porque puedes, ¿me entiendes? Porque tienes la carta del mago, Géminis. Lo que hace falta, mi querido Géminis, es fe. Es fe. Tómate un día para entrar en contacto con Dios, con el universo. Haz una oración, haz una ofrenda a Dios, cariño. Haz una promesa a tus ángeles, a tus arcángeles. Cumple esa promesa, cariño, y vas a ver magia en tu vida. Tanto lo que es en el amor, tanto lo que es en el trabajo, tanto lo que es en tu vida, en tu salud de una forma general. Busca algo real también, porque el mago es una carta buena. Pero si tú, mi querido Géminis, me dices, Richard, quiero ser feliz con el hombre que amo, con la mujer que amo. Y yo te pregunto, mi cascabel, ¿estás soltero? ¿Estás soltera? Bueno, Richard dice que se va a separar. ¿Cuántas veces te lo estás diciendo esto? Bueno, hace 10 años, pero yo lo creo, Richard. Yo lo creo, lo quiero a él. Quiero dominarlo, quiero hacerlo mío, Richard, ¿vale? Pero cariño, llevas 10 años esperando a esa persona que deje a su pareja. Si en 10 años no ha dejado a su pareja, ¿tú crees que lo va a hacer ahora? Entonces, mi querido Géminis, tú tienes que también buscar situaciones reales, porque la carta del mago también representa situaciones reales, amores que realmente valen la pena. Yo sé, corazón, que a lo mejor de repente ese hombre o esa mujer te hace los 7 quiebres del gato y te vuelve loca, te vuelve loco. Eso nos vuelve loco, cariño. O si te hace las 7 esferas del dragón. Uf, por Dios, corazón, ni te cuento. Las 7 esferas del dragón a los hombres nos vuelven locos, cariño. Pero esta persona, corazón, ¿cuánto tiempo te viene diciendo que va a dejar al otro o a la otra? ¿Cuánto tiempo, mi querido Géminis, cariño? Entonces tienes que buscar situaciones reales. Porque el día que esta persona te diga, lo siento, cariño, ya no quiero estar contigo, porque recuerda, mi querido Géminis, recuerda, escucha bien, cascabel. Si se ha atrevido a poner los cuernos a su pareja, dime tú, mi querido Géminis, si no lo va a hacer contigo. No, Richard, porque yo soy especial. No.
Aquí nadie es mejor ni peor que nadie. Cariño. Si ese hombre o esa mujer lo ha puesto los cuernos a su pareja, te lo pondrá a ti, cariño, y será una cadena. ¿Por qué no rompes esa maldición? ¿Por qué no rompes esto ya? ¿Y por qué no apuestas por algo diferente? Aquello que se empieza mal, termina mal, sinceramente, Géminis. Yo te quiero, cariño, pero tengo que decirte las cosas como son. Pero si tú me dices, Richard, es un chico que está soltero, pero yo, sinceramente, ya quiero casarme, quiero tener hijos. Y yo te pregunto, ¿cuánto tiempo llevan ustedes conociéndose? 10 años, Richard. Pues entonces esta persona, cariño, no está preparado para un compromiso y nunca va a estar preparado para un compromiso. Entonces, corazón, tienes que dar ultimato. Porque al fin y al cabo, cariño, los hombres pueden tener hijos, hasta que mueran, cariño. Pero a las mujeres el reloj biológico tiene caducidad. ¿Me entiendes o no me entiendes, mi querido Géminis? Si a lo mejor tú quieres ser madre. Porque recuerda la carta que dice tradición. Tú eres una persona tradicional. Tú quieres una familia. Tú quieres un hogar. Tú quieres una historia propia. ¿Pero estás haciendo algo para esto, cariño? Esa es la pregunta del millón, ¿vale? Recuerda que el mago lo puede todo. Ahora es cuando tú tienes que tomar decisiones. ¿Te acuerdas que yo te he dicho que te he visto en fuego, ardiendo, cariño? Como si estuvieras en el infierno, corazón. Y te digo, ya deja, ahora te digo, no seas diplomática. Ahora tienes que hablar. Habla, quiero esto. Esto no me gusta. Esto sí me gusta. Estas son mis condiciones. Ahora tienes que hablar, Géminis. Ahora es tu momento. Te doy carta blanca una semana, ¿vale? La otra semana, a lo mejor de repente las cartas dicen, Géminis, controla tu lengua. Puede ser, pero en esta semana no. En esta semana Géminis te dice, suelta tu veneno. Suelta tu veneno. Tienes que estar empoderado y empoderada en esta semana. Yo creo que el eclipse te ha ido bien a ti. Porque en otros signos, cariño, tela marinera. Si no, pregúntame a mí. Terminé desgarrado, cariño, por lo que tuve, sinceramente. Estuve mal, Géminis, estuve mal. Pero ya ves, aquí estoy. Si parezco hasta Chabela Varga con este poncho. Muy bien, corazón. Vamos a continuar. Mala hierba nunca muere, cariño. Mala hierba nunca muere. Y esto se lo digo para mis haters y para aquellos que me quieren sacar del sistema. La CIA, Richa, la CIA te sigue. La CIA, cariño, es la CIA. No me quieren ver aquí. ¿Por venenoso? Sí, puede ser por venenoso. Tu ex, mi querido Géminis, no me quiere ver aquí. Yo creo que esto es así, ¿vale? Bendiciones, mi querido Géminis. Gracias por tu apoyo. Te quiero, cariño, pero quiero que reacciones. Quiero que veas ese gran salto. Nosotros somos ave de paso, Géminis. Nadie va a rescatarte de ese hoyo, de ese infierno, si tú no lo haces. Así funciona la vida, Géminis. Entonces, tienes que ayudarte tú. Sé que a lo mejor me dice Richard, pero ya no puedo más. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué quieres que te diga, Géminis? Quédate ahí llorando, lamentándote, enroscada. No. Tienes que buscar la forma. Te ha salido el mago. Eres una persona inteligente. Recupérate. Recupérate, cariño. Empieza otra vez desde cero. No permitas que tus enemigos te vean destruido, destruida, porque tú no has nacido, cariño, para inclinar la cabeza. Y te vuelvo a decir, el día que tú te arrodilles será para recibir una corona. Solo para eso, mi querido Géminis. Entonces, ¿qué te hace falta? Corazón, te quiero, cariño. Un besito. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones de corazón.